Entonces, bien, ya vamos a empezar a ver concretamente los temas en particular de lo que, del seminario, aunque ustedes tuvieron la oportunidad de ya ver dos textos que yo creo que ya los habían visto, ¿no? Sí, Sí, ya. según yo sí. ¿No? Según yo también. Dice, no, pues está bien para reforzar, porque ahorita que estoy con los chicos de tesis, nos damos cuenta que muchas cosas, o en el caso de algunos, pues obviamente que no, disculpen, es que esto que están aquí en espera, permítame, puede admitir los colegas. ¿Ustedes qué están viendo, Dios mío? Ya no sé a dónde estoy. Que dice definiciones. Ah, perfecto, ok. Sí, porque, ay Dios. Ah, Él estaba diciendo que me pierdo con esto de dar la entrada. Tengo que ver si esto puede permitir que ustedes entren automáticamente sin que yo les tenga que dar entrada. En Supongo que eso se pueda. configuraciones, ajá, ahí en configuraciones de quita la sala de espera y entren automáticamente. Perfecto. En la parte de abajo te debe salir como un cuadrito, bueno, un botoncito que dice seguridad. Algo así Ajá, dice. como Seguridad. Es como una Y escoba. ahí puedes, ajá, y ahí puedes como deshabilitar la sala de espera. Y así ya todos entran en automático. Creo que sí, ya, perfecto, mucho mejor. Ay, Dios mío, qué triste no ser tan bruto con la tecnología. Ya quedó, ya quedó. Pero ese es, sí, lo que le estaba diciendo, lo que estoy viendo con los otros colegas es que hay muchas cosas de que vimos en el seminario que les está ayudando mucho, o textos, o otras configuraciones que hemos visto en su trabajo de tesis. No estamos regresando mucho aquí. Entonces yo pensé, bien, yo creo que ellos ya lo vieron en metodología, pero no pasa nada porque hay que reforzarlo, ¿no? Y aquí es muy importante en el caso de los primeros textos porque tiene que ver con las definiciones conceptuales, ¿no? Y eso es súper importante. Y más cuando hablamos de unidades básicas de análisis, que los que ustedes tienen que saber y van a tener que analizar más adelante en cualquier ámbito de trabajo que ustedes hagan, sea de proyecto, análisis barrial, local, regional, urbana, municipal, ¿no? Pero esta definición conceptual tiene también una configuración normativa, entonces es importante. Pues no hay que reforzar esto, hay que darles nuevamente los textos, incluso porque son dos textos muy buenos, no tanto lo de Capel, pues desde la geografía crítica, como lo de Wright, ¿no? Más desde la escuela de Chicago, es un poco diferente la postura, pero hay muchas cosas que entran en que se correlacionan, ¿no? Y el primer punto, porque vemos paisaje urbano, es entender, pues, qué es la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo urbano? ¿Qué lo define? ¿No? Y cómo lo podemos diferenciar desde el ámbito rural, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver un poco más de definiciones el día de hoy, que puede ser más aburrido, pero pues, ánimo. Hay que saberlo, ¿no? Hay que tener claro eso, incluso cuando ustedes digan, es que yo quiero analizar la paisaje rural de tal parte. Tengan conciencia de que, a qué me refiero con paisaje rural, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la ruralidad? ¿Cuáles son los límites del paisaje rural? ¿Qué es rural? ¿Qué es periurbano? ¿No? ¿Qué es estas formas que ya son en los bordes urbanos rurales? ¿No? Supongo que ustedes lo han estado viendo en taller, ¿no? Ustedes ya tuvieron paisaje rural, sí, sí hay paisaje rural, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ok. Entonces, esto es bien importante y tienen que tener claro el ámbito de acción de ustedes, ¿no? Cuando yo me refiero a esto, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿No? Justo ayer y hoy he estado en un evento
de doctorandos de arquitectura, pero es de la Universidad de La Plata, de Sevilla, la del Chile y la UNAM. Y un chavo, una chava, ya no me acuerdo, no, hablaba de paisaje, pero no sabía a qué se estaba refiriendo. Imagínense, a nivel de doctorado esto es muy fuerte. Ustedes tienen que tener claridad en las definiciones conceptuales para saber, sí, yo cuando estoy hablando de paisaje estoy hablando de A, B y C, punto, ¿no? Y eso queda claro. Yo cuando estoy hablando de lo urbano estoy hablando de A, B y C, ¿no? De rural, lo mismo. Cuando nos vamos a los bordes, sí es más complicado, ¿no? Porque son intersecciones de una elevada complejidad, ¿no? Y a veces es difícil definir o tener claridad. Incluso saben por qué, por la propia normativa, ¿no? Porque a veces hay ámbitos que se establecen desde lo rural, pero están abrangidos por una normativa urbana o al revés, ¿no? Y esto puede generar problemas, sobre todo en México, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen, pues, no sé, Morelos, Cuernavaca, sabe que mucho de la urbanización está sobre ejidos, ¿no? Entonces, pues eso genera ciertas complicaciones a la hora de analizarlo, ¿no? Y también de definirlo y de generar procesos, ¿no? De acción, procesos de intervención, programas de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y que ustedes también asuman, es que para mí el urbano es tal y tal y tal, ¿no? Porque si ustedes se dieron cuenta, tanto Capel como Wright, a cierto momento también lo establecen desde una configuración propia, ¿no? De lo que es tal cosa. Entonces, ustedes también lo pueden justificar siempre y cuando lo establezcan desde lo analítico, ¿no? Y eso es bien importante. Por ejemplo, ¿ustedes consideran que lo que se define como urbano en Europa se puede definir en México, por ejemplo? No, ¿Y por qué no, No. Emanuel? por las características justamente uno económicas y sociales. ¿Y qué Porque, más? De lo económico y social. ¿Qué es ahí porque son importantísimo dos también? realidades diferentes, ¿no? También sería Así es. el medio, ¿no? Ajá. Y la parte de la propia morfología, ¿no? ¿Qué tenemos en América Latina que no hay en Europa en términos de morfología urbana? Pues en sí las características montañosas, ¿no? En términos de una especificidad más de estructura urbana, Manuel. Algo que es del sur, de América del Sur. La informalidad. Exactamente, la informalidad, los asentamientos irregulares, ¿no? Entonces no se puede comparar, ¿no? Entonces por eso las definiciones son importantes y desde dónde las estamos tomando, ¿no? Porque efectivamente no tienen asentamientos irregulares, allá todo está súper regularizado, ¿no? Eso, la autoconstrucción, eso no existe. Entonces, ya vieron, cada contexto también tiene sus propios determinantes conceptuales que definen fenómenos propios de los lugares. Y esto, ¿se acuerdan de lo que veíamos en metodología? Lo cual también hay que tener mucho cuidado cuando tomamos teorías o bases conceptuales desde otras latitudes geográficas que están definiendo procesos que nada tienen que ver con los nuestros, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por eso siempre les digo, ustedes ya se están preparando para ya entrar casi en la fase final de la licenciatura, que ustedes siempre partan de lo analítico. Esto es mi gran sugerencia. O sea, ustedes no vayan sí, los marcos teóricos, conceptuales, marcos de referencia. No, nada. Si yo voy a estudiar Iztapalapa, es Iztapalapa en el contexto de Ciudad de México, en el contexto de México, ¿va? Siempre apartan de lo analítico, porque de ahí es que va a salir la precisión conceptual. Eso es lo más importante. Oye, ayer vi un caso que me llamó muchísimo a la atención de un doctorante, fíjense en ello, que tenía 2 marcos teóricos. Y al final de la tesis tenía el caso de estudio. Yo casi que me da un infarto. O sea, esto no, ¿y saben por qué esto es fácil? Porque, o sea, porque esto surge, porque es lo fácil. No, así si yo no sé bien de qué va, porque entender los fenómenos es lo más difícil. Entonces, ¿qué hace la gente?
pongo el marco teórico, leo 400 cosas, ahí las pongo y después leo otras más cosas y ahí las meto y al final, sí, hago 450 mapas de un lugar, pero no hay una correlación. Y esto es gravísimo. Oigan, esto es muy grave, ¿no? Entonces, volteenlo, porque voltearlo, verlo desde la analítica es lo que va a permitir entender las bases conceptuales, ¿no? Esto súper importante. Después nos vamos a ver, nos vamos a ver en noveno semestre, en taller de titulación, y vamos a ver muchas cosas de ese nivel. Pero entonces es importante tener las definiciones, yo saber desde dónde estoy partiendo. Entonces, ¿qué define la población rural? Y lo que define la población urbana, pues es el número de habitantes, ¿no? Que tiene una población y ahí ya se va a determinar. Ojo, esto cambia de latitud geográfica a latitud geográfica, que es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, es mucho menor el número de personas que define una ciudad. Pero igual, pues en Portugal no habría ciudades, o habría dos a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay números de población que llegue. Por ejemplo, tenemos capitales de distrito, por ejemplo, de donde yo vivo, la capital de distrito, ¿saben cuántos habitantes tiene? 38,000 habitantes, imagínense, y es la ciudad capital de distrito, ¿no? Entonces no habría ciudades, y esto tiene una importancia en términos económicos, ¿no? Esto es muy importante porque tiene que ver con la distribución de los recursos. No es lo mismo lo que recibe un municipio urbano a claramente un municipio rural, y depende de los recursos que reciben. Entonces, claramente que la categorización, la conceptualización es súper importante porque tiene que ver con dinero. Eso, y Ciudad de México, 22 millones, Fernanda, es que es lo mismo de Portugal. Portugal tiene 10 millones, imagínate la mitad. Ya pueden imaginar la diferencia que hay en eso, ¿no? Y por eso en Portugal hay una categoría distinta como de clasificación que no existe en México, porque aquí usted hay ciudad y tenemos los pueblos, ¿no? O sea, ciudad, los municipios y los pueblos. Allá hay ciudades, pero hay una cosa intermedia, que son las vilas, y que tiene que ver con eso, porque si fuera solo la capital del distrito que tú recibiera los recursos para distribuir por todo el distrito, sería muy complicado. Entonces se genera categorías y ahí ya se establece que esta categoría recibe tanto, ¿saben? Así, porque si no sería muchísimo más complicado, ¿no? Por la diferenciación que hay, por el poblamiento disperso, ¿no? Entonces ya vieron, hay una serie de elementos son importantísimos. Por ejemplo, de acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2.500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde vive más de 2.500 personas. Personas en Portugal sería una vila, ¿no? Y después hay que un número, creo que son 5.000, 6.000, pasa a ciudad. Y también cambió, no tiene mucho que cambió. ¿Saben por qué? Porque estaba viendo cada vez menos ciudades, ¿no? Porque hay una dispersión, las ciudades, las personas se van a las ciudades principales y todas las zonas más periféricas pues se están despoblando. Además que ustedes saben que la tasa de natalidad en Europa es muy baja. No sé si ustedes se acuerdan, 2.000 euros a quien quisiera tener hijos. ¿Sí llegaron a escuchar esa noticia? Sí, sí. Sí, Lo mismo, porque ya no sabían qué hacer para que tuvieran hijos. Entonces las tasas de natalidad son muy bajas y con tendencia a decrecer, que eso todavía es más grave, ¿no? Entonces, esas condiciones también van representando ajustes en términos del sistema urbano, en términos de la clasificación del sistema urbano, ¿no? Bien, debido a la constante migración del campo a las ciudades, ¿no? Y por ejemplo, el caso de México, ustedes saben que sí ha sido representativo, ¿no? El número de personas que han ido del campo a la ciudad, pero
También saben que esto tiene que ver con política. A las oportunidades laborales, bueno, o sea, como que en general es eso, ¿no? Ujú. Así es, Magnolia. Pero también por el hecho de que se están generando políticas así en los centros urbanos, pero se está descuidando por completo el campo. Y esto tiene una razón de ser, para que en las ciudades haya como un ejército de reservas, si lo queremos establecer en términos marxistas, este ejército que está ahí de reserva de trabajadores, y como hay poco trabajo y tengo un ejército de reserva, esto que hace que baje. Tengo poco trabajo y muchos trabajadores, Disminuye el ¿qué salario. baja? El salario, efectivamente. Entonces, esta política de abandono del campo, lo que hace es que la gente sí tenga que irse a las ciudades, pero no necesariamente en las ciudades va a encontrar los mejores servicios o el mejor trabajo, porque esta política de concentración, pues, ¿a quién está promoviendo? ¿A quién está ayudando? A las personas de la, ¿Cómo, perdón? a quienes están en la ciudad. Pero ¿a quién está empleando? Porque si yo tengo poco trabajo y hay un montón de gente buscando trabajo, ¿qué hago yo? Puedo bajar los sueldos, Justamente las ¿no? personas como con mayor poder adquisitivo, ¿no? O empresas o el capitalismo. Así es, Mariana, ¿no? Entonces, toda esta política, que esto es muy grave en el caso de México, ustedes piensen bien en lo territorio rural que tiene México, piensen en el norte, ¿no? Ahorita cuando veamos los mapas es asustador, de verdad que es asustador, ¿no? Tienes un territorio que podría estar produciendo a lo bruto, además tienes otra zona de costa que podrías estar produciendo a lo bruto, pero eso todo se olvidó. Y claramente que esto tiene una lógica de mercado, ¿no? Y una lógica hegemónica justo para que haya ejércitos de reserva en las ciudades, ¿no? Y tú como gran empresario, pues les pagas lo que te da la gana. Y después, si te dicen que, si tú te quejas porque te están pagando mal, ¿qué te dicen? ¿Cuál es la lógica de los emprendedores? Váyase, ¿no? O sea, Voy. Que buscan algo mejor. Tengo allá un montón ahí esperando, ¿no? Tengo ahí un montón esperando y ya estamos. Oigan, una vez vino un señor que luego viene aquí a mi casa, que me ayuda, pues, ¿no? O sea, si hay que arreglar algún tubo, pintar algo, la luz, así, ¿no? Y entonces el señor vino para pintar y trajo un chico con él para ayudarlo. Y pues estábamos los tres comiendo, empezábamos a platicar y el chico me estaba platicando, chico, no tan chico, que había hecho pasado todo el proceso de selección para trabajar en Nissan. Ustedes saben que hay una planta de Nissan aquí en Cuernavaca. Bien, Cuernavaca, sí, Morelos, va, porque es zona metropolitana de Cuernavaca. Entonces ya entró y todo, entonces ya, contrato, establecimiento de las normas. ¿Saben cuánto le pagaban a la quincena? 2.500 pesos. Y era trabajo de 7 a 4. Pero seguramente tenía que hacer horas extras que no eran pagables, ¿no? Y creo que descansabas un día a la semana, solamente. Entonces, oigan, 2.500 pesos, ¿la Nissan paga eso en Estados Unidos a sus trabajadores o en otro país? No. Por supuesto que no, porque hay una regulación del trabajo, ¿no? Entonces el chico dijo, ¿cómo? ¿Cómo que les voy a ofrecer mi trabajo? Porque es esto ofrecer mi trabajo. ¿Y saben qué le dijeron? ¿No quieres? ¿Quieres ser? Eres un afortunado, así le dijeron. Eres un afortunado porque te seleccionamos para trabajar. ¿No quieres? Pues ya, hay quien quiera. Y el chavo dije, yo me fui. Yo trabajando, mire, en la mañana hago, no sé, arreglo no sé qué cosa, en la tarde me dedico a pintar o lo que sea, gano mucho más do que estando en la Nissan. ¿Qué cambia aquí? El hecho de que trabaje por cuenta propia o que trabaje en una empresa.
que no tienen derechos laborales. El Eso, seguro o sea, social. efectivamente, no tiene seguridad social, no tiene nada de seguridad. ¿Ya vieron? Ese es el problema. Si gano más, pero después más tarde no voy a tener una regalo. De hecho, no tengo derecho al seguro de salud, a no ser que yo lo descuente por cuenta propia, que la mayoría de las personas, por supuesto que no lo hace, ¿no? Exacto, no cotizas. Entonces, ese es otro, es un problema, ¿no? Y eso puede ser parte de la gran diferencia que se establece en otros países, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos. Hubo una vez que yo estaba en el aeropuerto que venía para Cuernavaca. Y estaba esperando el autobús y estaba ahí un señor y nos pusimos a platicar. Y el señor, yo pensando que el señor tenía como casi 70 años por ahí. Nos pusimos a platicar y el señor me empezó a decir que venía de Estados Unidos, que venía a Morelos, porque aquí tenía su mamá, y venía a visitarla, que desde que se había ido a Estados Unidos no había podido venir a ver a su mamá, imagínense, y que se había ido a los 15 años. Los 15 años, pero si el señor ya tiene casi 70, oiga, ¿cuántos años tendrá su mamá? De ser muy grande, ¿no? A tener 90 y tantos. Y ya y pregunto, oiga, ¿y cuántos años tiene su mamá? Pues tiene 65. ¿Saben? Como que no me checaba ya nada de las cuentas, ¿no? 65. Yo le pregunto, usted me va a disculpar, pero ¿cuántos años tiene usted? Tengo 45. Yo me caí dura. El señor parecía que tenía 70. Les juro por todo. Entonces llevaba 30 años en Estados Unidos. Entonces ya empezamos a platicar y me estaba diciendo que trabajaba como en una finca. Se paraba a las 3 de la mañana porque tenía que trabajar el ganado. Ya saben, el trabajo del campo es realmente duro, ¿no? Porque tienes que estar ahí al 100, ¿no? Entonces el señor tenía una vida de esclavo en Estados Unidos. Ya me platicaba todo, ¿no? Yo le pregunté, ¿y por qué no regresa a México? Porque en México nunca voy a tener una jubilación. Entonces soy explotado igualmente, pero allá voy a tener una jubilación y aquí no voy a tener nada. Imagínense, ¿no? Entonces esto es muy fuerte, pero esto tiene que ver con la política, ¿no? Y con la política que establece o que no ha establecido un programa integral de apoyo y de ayuda al campo, ¿no? Y que ha potenciado todo hacia las ciudades, pero sí a los grandes empresarios. Y esto tiene que ver con la cuestión neoliberal que vamos a ver más adelante, ¿no? Y que realmente es bastante grave estas circunstancias de la diferenciación, ¿no? Como les decía, pues debido a esta migración, el número de habitantes de las localidades urbanas ha ido en aumento, en contraste de las rurales, pues ha ido en descenso, ¿no? Y incluso cuando se establece que la calidad de vida en el campo puede ser muchísimo mejor que en las ciudades. Bien, en términos de la definición de la población urbana. En 1950, poco menos del 43% de la población en México vivía en localidades urbanas, en 90, 71% y 2000, 78%, y creo que ya vamos en 80 y casi 90%. Imagínense, o sea, cómo es que las ciudades pueden sostener este tipo de crecimiento, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? De hecho, se dice que después de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se espera que la segunda ciudad que va a tener una recesión fuerte por el agua va a ser la Ciudad de México. Imagínense. Es que es insustentable. O sea, no puede ser una tasa de crecimiento tan grande. ¿Esto qué implica cuando las ciudades crecen? Mayores servicios. Exactamente, servicios, Cursos. recursos, mayor demanda de todo, así, Pablo, de todo, de agua, de infraestructura, es mayor movilidad, es más coches, de todo, de todo. Entonces, esto es muy, muy fuerte, ¿no? En términos de la población rural, ¿ya vieron las diferencias de las gráficas? En 50 era el 57%, en 90 el 29% y 2010 el 22%. Para 2020 estamos alrededor del 19-20. ¿Ya vieron la diferencia? Esto es muy duro, ¿no?
Incluso cuando lo vemos desde la cuestión de la producción agrícola y de las subsistencias, estaban hablando del censo agrícola. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que había disminuido los números los números de las parcelas de cultivo, pero había aumentado la producción. Yo, esto que nos está diciendo que el mundo rural, el campo, está siendo acaparado por grandes empresarios. Entonces, quiere decir que la agricultura de subsistencia está desapareciendo. Otra gravedad fuertísima, ¿no? Porque entonces, ¿qué volvemos a tener? Ya no solo en la ciudad, también en el campo vamos a tener grandes propietarios con grandes áreas de cultivo y que si tú quieres trabajar a fuerza, tienes que trabajar para y no tienes otra opción y que te van a pagar por lo que te da la gana. Además, no hay una regularización del mercado de trabajo, ¿no? Ya vieron, y después de estas grandes extensiones de cultivos son monocultivos, en muchos casos, que es otro problema también, en términos ambientales, si lo queremos ver así. Efectivamente, pero creo que se está cambiando, ¿no? O sea, también se ha habido una privatización importante de la tierra, ¿no? Incluso de los mismos ejidos. Ustedes han. Exacto, con la palma de aceite. Mira el caso de Amazonia. Sí, saben del caso de Amazonia, ¿no? De la producción de soya y además soya transgénica. O sea, se ha ido devastando la Amazonia. Viene ahora con Bolsonaro, o Bolsonaro, yo no sé cómo no está en la cárcel, como la Comisión de los Derechos Humanos masacra de no, terrible, terrible lo que está pasando en Brasil. Entonces, se empezó a desmantelar la selva amazónica para la producción de soya. Y soya transgénica, peor todavía, ¿no? Imagínense, entonces estas grandes extensiones de cultivo que están destruyendo incluso los bosques y las florestas y se está perdiendo la biodiversidad. Esto es gravísimo. Estaba viendo, voy a buscar unas imágenes de la Amazonia desde que entró Bolsonaro, se devastó mucho más rápido do que en todos los años anteriores, ¿no? Entonces, estamos en un proceso realmente complicado, ¿no? Entonces, bien, el concepto de población rural se aplica a aquellos tipos de población ubicadas en zonas no urbanizadas que se dedican a la producción primaria, que cada vez, ya sea de productos agrícolas como de productos ganaderos. Ustedes también saben que ha habido un giro importante en ello, porque ahora estamos más bien en el sector terciario, que son los servicios. Entonces, piensen bien, o sea, ¿cómo es posible que los servicios estén por arriba de la producción primaria? ¿Qué vamos a comer de aquí por unos años? ¿No? Seguro que va a haber escasez de alimentos, ¿no? Las poblaciones rurales fueron tanto en la antigüedad como en la Edad Media los centros de pues, la producción de alimentos, la producción agrícola, ¿no? De poder e importancia que fueron perdiendo a partir del crecimiento de las ciudades y centros urbanos desde el siglo XV hasta la actualidad, ¿no? Y sobre todo, aquí donde hubo un predominio del urbano fue con la modernidad, ¿no? Y con la industrialización y se vuelven centros importantísimos, sobre todo de captación de mano de obra y abandono del campo. Las poblaciones rurales siempre se vinculan de manera más directa con un estilo de vida relacionado claramente con la naturaleza y además con estructuras de pensamiento de organización social que muchos consideran más primitivas, pero que podríamos designar como más estructuradas y tradicionales. Yo estoy de acuerdo con ello, ¿no? Tienen una organización incluso de poder estar en su territorio de forma mucho más sustentable, ¿no? Que el urbano olvide. Los conocimientos ancestrales, ¿no? Sobre el campo. No sé si les dije que vieran, se los voy a poner en el site, no se preocupen. Un documental muy interesante sobre los 13 pueblos de Morelos.
Anotar para no me olvidar. Es súper interesante ese documento en torno a la defensa del agua y cómo entienden ese bien, que es un bien común, de una manera completamente diferenciada desde el ámbito del urbano. Está súper bonito el documental, se los voy a subir para que ustedes lo vean, ¿no? Las poblaciones rurales suelen ser pequeños conglomerados de poblaciones cuya actividad económica principal es la producción de materia prima, ¿no? Tanto agrícola como ganadera. Las poblaciones rurales suelen contar con un estilo de vida más natural y mucho más alejado de los elementos que caracterizan a la vida moderna, como la tecnología, los medios de comunicación y los propios estilos de vida, ¿no? En muchos casos, las poblaciones rurales también demuestran estructuras de pensamiento mucho más tradicionales, ¿no? Ligadas en gran modo a la religión, a la superstición, a la importancia de la familia y esta idea del folclore como prácticas tradicionales, culturales propias de cada zona. Yo no sé si ustedes escucharon, ¿se acuerdan cuándo fue el sismo de 2017? ¿No? ¿17? Sí. Pasó algo bien curioso, porque aquí por Morelos hubo muchas afectaciones en poblados rurales cerca del volcán. ¿Cómo se llama esta zona? Bueno, ahorita no me acuerdo. El Teposteco. Más hacia el Popo. ¿Tetela del volcán? ¿Cómo, perdón? Perdona, Meca. Por ahí, Jojutla. creo que sí. Y entonces, Jojutla. ¿cómo? Más lejos, un poco más hacia el volcán. Entonces, como hubo muchas afectaciones, llegaron ayuda, y saben que había de ayuda de comida, pues productos enlatados, ¿no? ¿Y qué creen? Las personas empezaron a enfermar porque la gente no está acostumbrada a comer ese tipo de comida, ¿no? Porque la gente aún así todavía consume lo que produce, ¿no? Entonces, eso tiene afectaciones incluso en la salud pública, ¿no? Y se están dando cuenta de ello. Tetela del volcán, Mariana, exactamente, tetela del volcán. Perdonen, pero hay una pregunta que no tiene que ver con el tema. ¿Los mensajes de alguien de WhatsApp están saliendo? ¿Alguien quiere entrar o algo? Perdonen, déjenme ver si pasa algo. Ya, perdón, profe. Es que no estaban saliendo los mensajes y pensé que era yo, pero ya me dijo Octavio que no, que se cayó WhatsApp. Eso. Ok. Perdón, Pero gracias. todos están pudiendo entrar, ¿verdad? Sí, todos. Ok, perfecto. Bien, y esto, o sea, por lo general, debido al estilo de vida que llevan, las poblaciones rurales suelen demostrar mejor calidad de vida en lo que respecta a fenómenos tal como el estrés, pero pueden presentar mayor exposición a enfermedades cuyo tratamiento en la ciudad se encuentra controlado. Pero también la capacidad de resistencia a esas enfermedades cambia, ¿no? Eso es interesantísimo. Y ¿saben lo que he estado viendo? Es que o sea, ustedes saben que a partir de los años 80 empezó un cambio en el patrón de las enfermedades, ¿no? A partir de los años 80 es cuando se empieza a generar un boom de enfermedades como cuáles, creen ustedes. Hipertensión, diabetes y este tipo, por igual como la alimentación. Así es, y la obesidad. Y ahora les voy a comentar otra cosa que es muy grave. ¿Y dónde creen ustedes que hay un predominio del aumento de eso? En las zonas rurales o en lo periurbano, ¿no? Y esto seguramente tiene que ver con con el cambio del uso del suelo. ¿Ya vieron cómo el uso del suelo o el suelo es tan importante? ¿No? Porque se empieza a urbanizar, ¿no?
y también empiezan a generar otros problemas o la urbanización hace que haya una pérdida agrícola. Oigan, ¿ustedes qué han trabajado en proyectos? ¿Qué zonas o qué ciudades o qué han trabajado? ¿No han trabajado en ninguna zona así como periurbana, rural? Creo que no. Lo más cercano ahorita es pues ciudad universitaria y rural. Sí, trabajamos en lo que sería Huasca do Campo, en lo que es, creo que es Hidalgo, no me acuerdo bien dónde está, en lo que sería una peña, Está Peña en del Aire, Hidalgo. que es un ¿La mirador. Peña del Aire? En Ajá. Hidalgo, sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y qué encontraron ahí? ¿Qué estaba pasando con la población de esa zona? Porque es una población rural, ¿no? Porque Estaba todavía está alejados de la ciudad. ¿Cómo? Estaba creciendo. ¿Estaba creciendo la población rural? No, la población rural como No. tal no, pero había una demanda como, bueno, lo que querían hacer era que la Peña del Aire tuviera más visitantes, que tuviera más demanda. Ah, Ajá, creciendo en lo urbano más bien. ok. Querían como urbanizar esa zona, porque ustedes van y pues no está nada urbanizado, me parece. Yo ya tiene un tiempo que fui y había puestos de comida. ¿O quieren que Pues regularizar eso? yo que fui a Huasca, está como el pueblo mágico y de ahí tienes que tomar o un camión o un taxi para llegar hasta allá. Y sí está un poquito retirado, como unos 20. Está retirado, Y creo que sí hay Y de exactamente. ahí puestos que no no hay están como nada. regulados, como dices, con lana y cosas Ajá. así. Ese es también a veces el problema, ¿no? Es que se quiere establecer formas de desarrollo, ¿no? Así orientadas al turismo de las zonas rurales, pero que pues no sé si es lo mejor o qué es las determinantes que están por detrás, ¿no? Las cuestiones políticas. ¿Por qué quieren dejar eso en el pasado? Ah, Ay, no, muy pues feo como fue gallego. un proyecto en pandemia, realmente pues no se disfrutó mucho. Y pues Mucho. no, como que no lo impartieron adecuadamente. Y esa zona es bien interesante, es bien bonita, pues esa zona Peña del Aire. ¿Sabe? La primera vez que yo probé el pulque fue ahí, imagínate. Estaba vendiendo ahí, no sé si era legal o ilegal, o si me lo probé. Y bien interesante ahí la zona. Yo creo que no sería periurbano como tal, porque sí hay una lejanía con lo urbano, ¿no? Y no tengo tan presente cuál es la proximidad con la localidad rural más cercana de ahí. Ahí sí no sabría decirles. ¿Había un poblado rural ahí cerca? Ah, pues yo recuerdo que sí hay uno. Mm, bueno, sí hay varios. O sea, el más cercano pues es, creo que será El más Huasca. accesible sí sería Huasca do Campo, porque los otros están como que cruzando la Oh, barranca así. del otro lado. Entonces sí está Ujú. un poco más, menos accesible. Menos accesible, ok. Sí, ya no me acuerdo mucho cuando fui. Me acuerdo que tuve que mucho así de terreno, de tierra suelta, para llegar hasta allá. Pero un tramo importante, ¿no? Pero no me acuerdo si eran parcelas agrícolas que se pasaban, no tengo tan presente eso. Pero sí, pero el hecho es que esta idea del control de la enfermedad, pues sí, porque ¿qué hay más en las zonas urbanas? Pues más medicamentos, ¿no? Más vacunas, ¿no? Una serie de cosas que permite ese control y que no hay. Y también otra cosa súper importante, el acceso a los servicios de salud, porque es mucho más difícil en las zonas rurales las personas tener acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, aquí en Morelos hay un hospital regional, imagínense ello, está aquí en Zapata. Entonces, lo estado aún así, para quien vive al sur, es difícil de llegar. Entonces, ¿creen que hay control? Por supuesto que no. ¿Cómo es que las personas van a llegar? ¿No? Se tenía que haber una descentralización. Y pues ya saben, los intereses y vean. A ver, eso ya es otro tema, ¿no? Lo que vimos ahorita de muchos hospitales que se habían construido y que estaban sin nada, ¿no?
Bien, por lo general todos los países cuentan con regiones más rurales a los que la urbanización no ha llegado todavía. Sin embargo, esto puede variar en proporción, ya que algunos países demuestran todavía una alta cantidad de poblados y comunidades rurales y pocos centros altamente urbanos. Esto en Europa todavía existe. En el caso de España, todavía hay muchísimos poblados rurales, pero sí hay un despoblamiento. Eso sí es indudable. ¿Ustedes conocen una serie que se llama Cuéntame cómo pasó? Es española, No. No. ¿no? Está buenísima, buenísima. Yo no veo series, no veo tele, no veo nada, pero esa serie sí me gustaba mucho. Antes era abierta, ahora pues ya saben, con esto de la privatización y de no sé cuántas cosas que tienes que pagar si quieres Amazon Prime, Disney no sé qué, Netflix, bien, todo es pagado, ya la pusieron pagada, pues ya no la puedo ver. Pero es súper interesante porque muestra la historia de España desde la dictadura, contada a través de una familia de clase media-baja, y que vienen desde el campo hacia la ciudad y de vez en cuando van a visitar al pueblo, que les llaman del pueblo. Yo estaba escuchándolo. Cuéntame cómo pasó, Blanca. Cuéntame cómo pasó. Estaba escuchando el realizador diciendo que las escenas del pueblo no se tuvieron que modificar. De hecho, ocuparon varios pueblos. Y decía, es que no ha habido cambio alguno, a no ser el hecho de que las personas se han ido. ¿No? Súper interesante. Vean esa serie que está tan bonita, y van a conocer más de la sociedad española y de la historia política de España. Muy interesante. Ya en el ámbito de la población urbana, pues como les decía, la definición varía de acuerdo al país en la que se describe. Por lo general se considera que una zona urbana se caracteriza por estar habitada de forma permanente por más de 2.500 habitantes, ¿no? La actualización de los modelos de desarrollo urbano ha ocasionado que la densidad de población, la extensión geográfica y el planeamiento y creación de infraestructuras se combinen para ser factores claves en la delimitación de esta clase de áreas, ¿no? ¿Ustedes no tuvieron clases con Marambio? Apenas tenemos con él. Apenas están con él. Seguramente que él ya les ha mostrado la diferenciación que hace él entre las delimitaciones y lo que son las imágenes oficiales, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes claramente esa diferencia, ¿no? Entre límites bien definidos y urbanización que claramente no es nada bien definida. ¿No les ha mostrado eso? Me parece que aún no. Sí, estamos en taller con él. Ajá. Pues díganle que les muestre, que haga alguna cosa. Es súper interesante lo que ello hace y muestra claramente, y ahí tenemos un problema incluso de los datos que utilizamos y las fuentes para toma de decisiones. Imagínense, ustedes van a hacer un plan de desarrollo urbano para una ciudad X, ¿no? Y se toman estos límites, ¿no? Rígidos, entonces quiere decir que parte de la ciudad va a quedar fuera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? También es otro tema súper interesante que tiene que ver con las fuentes oficiales, con los datos y con las imágenes satelitales, ¿no? Y de la información que ustedes pueden construir para que se pueda establecer una configuración o una área de análisis que está abrangida por un plan de desarrollo. Y claramente que eso tiene implicaciones, ¿no? Aunque no es correcto generalizar, se puede decir que las zonas urbanas suelen tener un precio de superficie más elevado. Otro punto súper importante, más elevado y una menor presencia de empleo en el sector primario que las áreas rurales. Pues sí, la ciudad son los sectores de servicios, ¿no? Por otra parte, las zonas urbanas ofrecen un mayor abanico de recursos para la sobrevivencia de las personas. Sí, también es cierto, pero el punto fundamental aquí es la cuestión de la superficie. O sea, el suelo es muchísimo más barato en la zona rural que en las zonas urbanas, ¿no? Y muchas veces lo que se hace en los planos de desarrollo es que se va ampliando la zona urbana
para generar suelo, pero que a su vez va a tener un incremento en términos del precio. ¿Por qué creen ustedes que se construyó tanta vivienda en las periferias? ¿Ustedes conocen a Zumpango y Huehuetoca? Sí. ¿Sí? ¿Conocen los casos? Sí, de hecho, uno de mis hermanos le dieron como un crédito hasta allá, porque Hasta allá. ya no hay como, pues, zonas como centrales, por así decirlo. Eso es otro gravísimo problema, Mariana, gravísimo. O sea, fíjense bien en la gravedad del asunto, que están construyendo ciudad para sectores sociales de recursos económicos que más altos, y los más bajos están teniendo que irse a la periferia. O sea que no hay suelo disponible en la centralidad a un valor que se pueda generar créditos para habitación para sectores medios o bajos, ¿no? Porque el suelo central no es caro, ¿ah? Es un absurdo de caro, ¿no? Sí, y aparte hay Entonces, algunas abandonadas, como pues no hay servicios y no hay como trabajo cerca, las abandonan. exactamente, Mariana. Eso es un caso de los más graves que también vamos a ver más a detalle cuando veamos lo de la política neoliberal, porque esa producción de vivienda, esa configuración de ciudad es un producto de la política neoliberal total, ¿no? ¿En qué se dedicó? ¿A qué? A construir vivienda. Claramente que eso tiene un discurso ideológico por detrás. No se olviden de algo, o sea, la vivienda es el bien material de máximo valor en términos de construcción social. No, y eso tiene que ver, eso saben desde dónde viene, desde la modernidad y desde el del sur de Europa. Por ejemplo, el caso de España, ¿no? O sea, los periféricos de Europa ah, viene desde ahí y claramente que viene hacia América Latina, ¿no? Y ahí pues se produce, incluso por las circunstancias sociales del contexto territorial, pues hay una mayor, ¿cómo decirles? Es como un discurso que sí entra con fuerza, ¿no? Porque son países con diferencias sociales tan importantes, ¿no? Que el simple hecho de que tú tengas un bien material, que es la vivienda, ¿no? Entonces eso te puede dar un estatus social diferenciado. ¿Por qué creen ustedes, o no sé si ustedes saben, en los países nórdicos la gente no compra vivienda? Todo es de alquiler. Porque no hay esta lógica del mercado, ¿no? Y no hay esta lógica en términos de clase social, ¿no? Ustedes saben que todo es mucho más parejo, pues, ¿no? En términos sociales, aunque son países capitalistas, pero socialmente hablando son más parejos. La gente en la mayoría tiene acceso a todo de forma igualitaria. Y eso no pasa en México, ¿no? Entonces, por ese discurso, ese boom del discurso tuvo tanto impacto en términos territoriales a partir de la producción de vivienda, ¿no? Y efectivamente se construyeron extensiones inmensas de vivienda, pero pues están lejos, no hay servicios, no hay transporte público. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a tener que abandonar esa vivienda. ¿Saben qué está se apropiando de esa vivienda? ¿Tienen idea? O, no sé, así, hipotéticamente hablando, ¿qué podría ser? Narcotráfico y el crimen organizado. Ahora está un punto importantísimo, y los migrantes. Pero fíjense, ay, no, es que cuando vimos en taller, los vagos también, vimos en taller el caso de Tapachula, en Chiapas, y claramente empezamos a ver que en las zonas de producción agrícola aparecían como muchas casitas, ¿saben? O sea, así en la montaña, casitas. ¿Y saben para qué eran esas casitas que tenían ahí? Porque ustedes saben que la producción agrícola allá en Chiapas está controlada ¿por qué? Por el narcotráfico, ¿no? Y entonces empezábamos a ver casitas así en la montaña, en lo medio de la producción agrícola. Casas de seguridad, ¿no? ¿Y qué tenían ahí?
pues la trata de blancas, los narcotráficos, todo eso. Y los migrantes que los agarraban, porque ya vieron que estamos en la frontera, ¿no? Los agarraban para trabajar ahí en la producción de, pues mucho de droga, pues, ¿no? Entonces hay también una correlación. Entonces, lo que decían ustedes de la vivienda con los migrantes, ¿no? Porque también es explotación, ¿no? Entonces, eso es un caso gravísimo y eso se ha dado mucho en el centro-sur del país, ¿no? Este tipo de producción en masa de vivienda, y Morelos también se dio, pero aquí con una diferenciación porque fueron casas construidas pensando en el segundo crédito, por la cercanía que tiene con la Ciudad de México. Pero el caso de Huehue, Tocas, Zumpango y esa zona, pues es un poco diferente la lógica. Yo también tuve oportunidad de ver en Tijuana, también se construyó una brutalidad de vivienda muy lejos, pero muy lejos de la ciudad, incluso de las fábricas. Entonces, después les muestro las fotos, es así, territorio del nada, ¿no? Es árido, las viviendas están vandalizadas, hay poca gente, la gente se ha ido, es súper peligroso estar ahí. Y ahí tienen un complejo de viviendas abandonadas, ¿no? Y después imaginen las personas que tienen que convivir con ello, ¿no? Imagínenlo que pueden entrar a robar, que a lo mejor en la casa al lado que está abandonada ya la tomaron. Esto es un proceso realmente terrible, ¿no? Y la cantidad de vivienda abandonada es realmente impactante, ¿no? Y eso se construye también, ¿por qué? Porque era el suelo más barato, ¿no? Entonces, aquí que importaba las ganancias de las inmobiliarias, ¿no? Como en todo, ¿no? Diferencias entre la vida rural y urbana, ¿no? En México, ¿no? La población se encuentra distribuida en poblaciones de distintos tamaños, mientras mayor es el número de habitantes, se cuenta en términos generales con más, mejor historia es otra, aunque para esto también hay un límite, no alcanzan para satisfacer a todas las personas. Pero eso también tiene que ver con la falta de planeación, porque, por ejemplo, cuando ustedes hacen un plan de desarrollo, ya se tienen que fijar en términos de un estudio prospectivo, en términos de la evolución de la población y cómo se tiene que establecer la evolución de la vivienda. ¿Ustedes qué están viendo en taller con Alejandro? La red peatonal de Seúl. A lo mejor cambió la escala. A lo mejor es eso. ¿O van a ver otra escala después? Sí, en Palenque. Ahí sí va a estar bueno. Ahí yo creo que va a estar bueno. Entonces, porque seguramente ustedes van a hacer construcciones de bases de datos, ¿no? Y van a hacer comparativamente a lo largo del tiempo y seguramente van a ser prospectivos, ¿no? Para poder intervenir, para poder proponer, tienen que saber cómo se va a establecer la dinámica del territorio, pues en el tiempo, ¿no? Por eso se hacen estos estudios para poder definir, ¿no? ¿Qué en los planos de desarrollo? Oh, y Palenque ha de estar padre, ¿no? Pero ahorita con lo de esto no van a ir, ¿verdad? No hay viajes de estudio No. ahorita. Pero fuimos Antes de que empezara. Fueron el año pasado. Entonces ya tienen una idea más o menos, ¿no? Del territorio. Sí. Van a hacer un recorrido. Güey, fuimos 4 horas. También no digan que son expertos. Sí. Alcanzamos a regresar porque ya les lo habían agarrado para también trabajar en... No, porque la pandemia. la cuarentena de un mes, supuestamente. Híjole, entonces ya vinieron en el autobús con los cubrebocas, ¿no? No, justo No, todavía no. en la última parada del
autobús nos avisaron que nos íbamos a quedar en casa 2 semanas y todo. O sea, Michelle nos dijo que nos íbamos a quedar en cuarentena. Justo, o sea, justo estábamos, no recuerdo en dónde, pero, o sea, ya faltaban como unas 4 horas para llegar a la ciudad. Es cierto, ya me acuerdo perfectamente porque yo los había visto, ¿no? A Magno, que Sí, habíamos justo. platicado. Exactamente, que ya después pues ya no nos vimos más, exactamente. Ah, pues está bien porque pues por lo menos tienen algo. Territorios de datos y espacial donde se tiene que intervenir, ¿no? Ya pensando en términos de planos de desarrollo, y eso es fundamental, porque si yo tengo una correlación entre la población y hacia dónde va a crecer, yo tengo que pensar automáticamente en servicios y equipamientos, ¿no? Porque si yo estoy proponiendo que crezca determinada zona para tantas personas, pues yo tengo que, a ver, necesito equipamientos, necesito servicios y necesito infraestructura. O sea, cómo la gente se mueve, ¿no? Ustedes no trabajaron Mazatlán, ¿verdad? No, Sí, No, ¿verdad? No fue con ustedes. bueno, ¿Cómo? el segundo semestre creo que sí se trabajó poquito, pero nada más, no me acuerdo qué zona era. No. Ajá, en Mazatlán solamente apoyamos a las compañeras de otros semestres con algunos datos, pero no en Mazatlán. Porque en Mazatlán había un caso, no sé, de los que vieron de esto de la ciudad sustentable, que era un desarrollo turístico de una empresa brasileña. Así que está Ciudad, voy a buscar el video, se lo voy a mandar. Mazatlán, ciudad. Sí, como de que había una maqueta bien empolvada, ¿no? Algo así. Sí, una zona de mangle que se iba a urbanizar para hacer la ciudad sustentable. Ay, me parece que eso Una ciudad fue en bonita. Playa Espíritu, pero Eso, parece que sí. Déjame buscar y les subo también ese video para que ustedes se muevan, parten de la risa, ¿no? Que es un video promocional de la empresa. Entonces iban a hacer eso, pero no pensaron que se tenía que tener que conexiones para la gente se mover, que iban a llegar ahí seguramente muchísimos trabajadores y cómo iban a llegar, que esos trabajadores tenían que vivir en algún lado, entonces, ¿a dónde iban a vivir? No, eso era así como el absurdo del absurdo del absurdo de ese proyecto. Voy a buscarlo para que así, sí, esa vez se entrevistó, sí, pero no puse, me regañó. ¿Cómo, Octavio? No entendí. Que ese proyecto cuando fuimos me entrevistó Febo, pero no había puesto atención, entonces me regañó. Pero sí, es ese proyecto, el de... Ok. Voy a buscar el video. Por ahí tengo. Ya soy una ñora. ¿Cómo? Ya no aguanto nada. Gala, estoy abierto. Gala, tu micrófono. Ya. Ok. Bien. Entonces, se puede decir que casi la mitad de los habitantes, 49%, se concentra en poblaciones con más de 50,000 habitantes, los cuales cuentan con energía eléctrica, agua potable, drenaje, teléfono, escuela y servicios médicos. O sea, que cuenten. Pero a veces son también muy deficitarios, ¿no? Y también cómo se contabilizan eso en términos de la población es otro problema, ¿no? Las poblaciones que tienen entre 2,000 y 50,000 habitantes son semirurales, por tal razón representan 22.3% de la población. Imagínate, 50,000 habitantes. Estaba platicando que la ciudad capital del distrito de donde yo soy, de Portugal, son 38,000. Imagínense. Y es la ciudad capital del distrito.
Muchas de estas comunidades carecen de los servicios antes mencionados, ¿no? Y sus habitantes se dedican a las actividades agropecuarias, es decir, agricultura y ganadería. Y era también lo que les comentaba, o sea, tenemos un hospital regional, o sea, de especialidades, aquí cerquita, o sea, está en la zona metropolitana. Imaginen las personas que ya viven colindante con Guerrero o con el Estado de México. O sea, cómo se desplazan hasta acá, ¿no? Entonces, claro que la gente no tiene atendimiento, no se revisa, ¿no? Entonces, eso también tiene una afectación en el estado de salud, ¿no? Como les decía, pues en México se consideran rurales las zonas que tienen menos de 2.500 habitantes. Por otro lado, la mayoría de la población de nuestro país vive en el medio urbano, 71.3, y el resto en el medio rural, ¿no? O sea, pero estos datos ya con el nuevo censo ya cambiaron, o sea, ya es más. Lo anterior equivale a 60 millones de personas en las zonas urbanas y un poco más de 23 millones de personas en las zonas rurales. Eso todavía desde el censo de 95, ¿no? Incremento en las zonas rurales. Y ahora, incluso uno hasta podría pensar así, ¿no? 60 millones de México, pues nada mejor no es mucho, pero hay una alta concentración que ahorita vamos a gráficos, y eso México se caracteriza por un crecimiento económico. Este crecimiento se da así con más fuerza en los años 40, 50, ¿no? Tiene además, ustedes después vamos a ver el mapa de crecimiento de la Ciudad de México y coincide justo con los claramente que hay un mayor crecimiento primeramente en las grandes. Tiene además una mayor participación, claro que en las ciudades se toman las decisiones políticas, ¿no? Posee una gran actividad y relación social entre los grupos que conforman la población y una aceleración por la compra de productos novedosos que ofrecen los almacenes, de tal manera que los habitantes urbanos son más consumistas. Y esto también es otro punto asociado con los ejércitos de reserva. La del consumo. En el medio urbano es donde se mueven las estructuras de consumo. Y ustedes, si ustedes se dan cuenta, dígame una estructura urbana de consumo en la Ciudad de México. Todos Que ustedes seguramente van. En términos de consumo, Uber es otra cosa. También vamos allá, que es otro sistema súper interesante. Centros comerciales, plazas. Así es, Blanca también había dicho, Blanca. Centros comerciales, ¿no? Que han crecido a lo bruto también. Y esto también viene desde la modernidad, pero claramente que ahora tiene mayor impacto, ¿no? Cuando se empiezan a construir los grandes almacenes como Adults, ¿se ubican? Esta fue las primeras tiendas comerciales que tenían los grandes escaparates y eran estas tiendas que ofrecían muchos productos como Liverpool y que surgió en Londres. Y después ya vino el Corte Inglés, ¿no? ¿Se ubican esos tipos de tiendas? Pues aquí está eso, Liverpool, Palacio de Hierro, ¿no? Y no sé qué otra cosa. De ahí viene. Tiene que ver con los escaparates, ¿no? Con la capacidad de emocionar, de amarrar a la gente para consumir, y también todo el trabajo que se empezó a generar en términos de la publicidad y del marketing para el consumo, ¿no? Y hay una relación completa sobre de ello, ¿no? De hecho, los centros comerciales son los espacios más alienados a los que podemos ir, porque te pierdes. O sea, tú dejas de tener conciencia,
¿no? Porque te empiezas a envolver con los escaparates, ¿no? Y ustedes han visto cómo ha cambiado también, ¿no? La propia arquitectura, esto del diseño de experiencia. ¿Han escuchado hablar de ello? Sí, del diseño de los centros comerciales para que lo disfrutes y no dejes de comprar. Exactamente, o de las mismas tiendas. Una tienda que es muy famosa ahora por esto del diseño de la experiencia, porque lo que cuenta eres tú, ¿no? Ya saben, los publicistas son maravillosos, hacen unas cosas estupendas, pero te enganchan ahí y te vuelven un ser aniquilado. ¿Conocen la tienda de IKEA? Sí. Sí. IKEA es Sí. precursora. ¿Cómo? Es una tienda horrible, terrible. ¿Ustedes tienen Netflix? Ahora hablando de Netflix. Sí, también. Los que no tengan, que si alguien tenga, que se junte. Ahora no se pueden juntar, pero no sé, o compartir pantalla o algo así, eso sí se puede, ¿no? De quien tenga y vean, hay un documental buenísimo, buenísimo en Netflix sobre IKEA. Es un documental, nos patrocinó Moira. ¿Cómo, Leslie? Moira, no entiendo, disculpa. Es que cuando fue la semana de diseño hace como año y medio, creo, ¿no, Pedro? Ay, creo que tiene Hace más dos, tiempo. creo. Varios, Bueno, como 2. como 2 años. Para esa semana de diseño se hizo como un concurso, colaboración con así como tal, la semana de diseño, IKEA y 5 universidades. Y nos dieron como un gasto, un presupuesto específico y eso fue lo que Ya me gastamos acuerdo. para hacer sí. Ya me acuerdo, no Para sabía que había sido IKEA que los había patrocinado, pero IKEA es precursor en esta idea del diseño de experiencia. ¿Ustedes han ido alguna vez a una tienda de la IKEA? Creo No. que aquí en México no tiene tiendas, pero no lo sé. Sí, es cierto, en México solo online y solo en Ciudad de México, me parece, Estado de México, ¿no? Hay Que se una, puede comprar algo justo así. apenas abrieron la primera tienda, bueno, aquí en la Ciudad de sí? México, y creo que en el norte también hay. ¿Ah, sí? Es Ajá, que pero son yo como había contadas las más tiendas. tiendas. Yo había visto cuál si había y cuál era esa distribución espacial y no me aparecía, solo aparecía eso, que se podía comprar en línea en Ciudad de México, porque era donde entregaban, y Ciudad de México y Estado de México, me parece, Magnolia. Pero el diseño de las tiendas es muy curioso. Es que en Portugal hay varias, ya tiene tiempo esa tienda allá en Portugal. Y una vez yo fui y me llamó muchísimo la atención porque tú no puedes como regresarte. ¿Sabes? Ustedes agarran un caminito y tienen que a fuerza recorrer toda la tienda. No hay posibilidad de volver. Y no te muestra, y no tienes los muebles, ¿cómo decirles? Ustedes van pasando por una exposición. Es una exposición de los muebles, pero es integral, ¿saben? Ustedes tienen todo armado. Si es una habitación, no es que te muestren la cama con, ¿sabes? La base, no. Son exposiciones totales de decoración, de todo completo, y tú vas siguiendo ese caminito, y si quieres comprar alguna cosa, tienes que anotar en un papel, y entonces al final, porque así te obliga, no hay de otra, al final entras, vas al almacén, y ahí tú recoges tus cosas, y ya las pagas y te vas, ¿no? Pero se establece a partir de eso, de la experiencia que tú vives, estar inmerso, ¿no? en esa configuración. Pero este documental de Netflix, que está muy bueno, es un documental, pero no está suelto. Es como una serie de 5 a 6 episodios y cada uno se dedica como a un tipo de marca. Es como algo del capitalismo. Híjole, no me acuerdo. En inglés se llama Broken, recuerdo. Y tiene habla sobre el maquillaje pirata y también habla sobre... ¿Pirata de qué? Ay, ¿cómo se llama? La industria del reciclado de plástico. Tiene varios. Puede ser, porque son 4 o 5, ¿no? Hace algo así, Magnolia, y el primer de ellos es sobre IKEA. Véanlo, porque está muy bonito.
muy interesante, aunque también se puede suponer que hay otros intereses por detrás, pero creo que lo que plasman sobre IKEA, yo siento que es cierto, ¿no? Y todo este documental empieza por los accidentes que ha habido en Estados Unidos, por los muebles chafas de IKEA, ¿no? De que se han fallecido varios niños, varios bebés, a cuenta de los muebles porque se suben y se les cae el mueble arriba. Bien, de ahí empieza a contar en la historia y empiezo a decir pues que el material es muy malo, pues, o sea que eso no hay comparación posible con los madereros que construyen muebles con buenas maderas y no sé qué, ¿no? Y entonces empiezan a hablar de eso, o sea, de cómo se han construido esta idea de la experiencia de diseño, ¿no? Y cómo se ha captado tanta atención, pero que eso a su vez encubre una serie de procesos de explotación que están por detrás. Por ejemplo, incluso desde la misma explotación de los bosques donde están sacando la madera ilegalmente. Fíjense, niño, ¿no? Está súper interesante. Entonces se ha constituido toda una gama en torno al ámbito del consumo, que también es parte fundamental de la estructura urbana que no tiene el ámbito rural y que también es el motor que mueve la economía, ¿no? Y que es realmente importante. Y eso a diferentes escalas, incluso de las propias rentas, ¿no? No es el tema, pero si ustedes quieren, no sé, ustedes pueden imaginar, yo no tengo idea, soy sincera, ¿cuánto costará la renta de un espacio en la centro comercial Arts? ¿Sí ubican Arts, han ido? Sí. Sí. Yo no sé, no conozco. Yo sé que es así como el más top del centro comercial, ¿no? Pues. O así se vende, no sé. Sí, pero no como muchas cosas, ¿no? O sea, sí es como lo más top, pero incluso decían como que estaba hasta como maldita o algo así, porque recién abrió y pasó lo de que se cayó esta parte del... Se cayó una parte en términos Luego culturales. lo de la balacera, no me acuerdo qué pasó. Sí, ¿A poco? sí, o sea, han pasado varias cosas. Ahí, híjole, eso quiere decir que hay dinero chueco por ahí, ¿no? Sí. Entonces, ustedes pueden imaginar la renta de una tienda ahí. Yo no tengo idea, ha de ser carísimo, ¿no? Entonces, eso genera un plusvalía en términos de las rentas y después de aquello que tú puedes vender ahí, ¿no? Ustedes sabían que lo que mueve el aeropuerto de la Ciudad de México son las rentas de las tiendas, para que ustedes vean cómo es importante el consumo, ¿no? Yo les voy a poner un documental también sobre la sociedad del consumo, así como complementario, para que ustedes vean que está súper interesante y cómo también el consumo es parte fundamental de la configuración del urbano. Está muy interesante. Yo tengo un Entonces, comentario, bien, porque pues sí, también justamente fui Mariana. como a un espacio acá en Xochimilco, que es como recreativo, la pista donde andas en bicicleta, y pues me hizo como pensar esto, ¿no? De que estos espacios siguen cerrados y como justamente las plazas comerciales y estos centros, pues sí los permitieron abrir, ¿no? Entonces, como que también nos tienen como atados, ¿no? No podemos ir a lugares de recreación, no podemos ir como, pero a sus plazas y a estos lugares, pues sí podemos, ¿no? Es como que me da un poco de coraje porque no abren también estos espacios, ¿no? Exactamente, Mariana. Eso es una contradicción importantísima, ¿no? O sea, no podemos ir al parque porque está cerrado y que son espacios abiertos, pero sin los centros comerciales todos abiertos y llenísimos hasta arriba, ¿no? A mí me tocó ir a comprar algo porque por la perrita, ahí a una tienda, tuve que ir por un medicamento, y entonces, hasta sabes, te sientes mal porque es tanta gente que dices, espérate, ¿qué pasó? ¿No? Y para entrar a un recinto, que es una zona abierta, nada, o sea, nada, que es público, fue todo un show,
porque no nos querían dejar pasar para que fuera a patinar, imagínense. Entonces es una contradicción muy grande. ¿Qué es esto de hay que ir a pasear tigres de Bengala a Antara? Ay, es que hace poquito encontraron a una mujer que estaba paseando un tigre de Bengala en la plaza de Antara. Les puedo pasar la noticia si quieren. ¿A poco? No me digas. Sí, Pero ¿cómo dejaron pasar la mujer con un tigre? es Qué que era un peligro, ¿no? cachorrito. Ajá, eso, parecía como un perrito así chiquito. Entonces lo andaba paseando como si fuera algo así. Pero, o sea, según leí que, o sea, sí es ilegal, pero según leí por ahí que tenía unos permisos o algo así. O sea, nada más lo leí, no sé si sea verdad o qué, pero que según tenía unos permisos para tenerlo y no sé qué, y ya después no supe qué pasó, pero pues lo traía ahí como si fuera pues un perrito. Oigan, la diferenciación social al más alto rubro, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte. Y una vez vi, pero ya saben, ¿no? O sea, un cuate que hay en el lago de Tequisquitengo, ¿ubican? Fui ahí una vez y estaba hablando con el chavo que llevaba la, la embarcación, el botecito, no sé qué, y el chavo se voltea para mí y dijo, mire, ahorita va a haber un tigre. Yo, ¿cómo que voy a ver un tigre? Y sí, estaba un tigre con un perro. Pero pues ya me explicó de quién era la casa, ¿no? Y por eso estaba ahí. Pero ¿ustedes ya vieron eso? Eso creo que es como la intransigencia más fuerte de una sociedad altamente clasista, ¿no? En fin, eso es rarísimo. Pues es como esta justificación, ¿no? De que las plazas están abiertas porque generan empleos. Y pues inclusive este meme, ¿no? De que si eres güero estás reactivando la economía y si eres moreno estás siendo un ignorante covidiota. ¿Cómo? Espérate, eso es súper interesante. A ver. ¿Puedes repetir, de favor? Hay un meme que es como la imagen de los Simpson, no sé si ha visto como esta paleta de colores, ¿no? Que si es más negrito, moreno, es como ignorante, y los que son güeritos, pues son como cool. Entonces, ahorita se hizo ese meme de que, o sea, la paleta de los tonos güeros dice reactivación económica, y la paleta de los tonos más oscuros es como aglomeración, algo así. Pues, idiotas, pues. Por favor, si lo tienes por ahí, me lo mandas. Si lo vuelvo a ver, se lo Por mando. favor, eso es muy fuerte, ¿ah? Eso que estás diciendo es muy fuerte, ¿no? Entonces, miren, lo vamos a ver, es que todo está entrelazado, ¿no? Y eso es parte de la misma política neoliberal, ¿no? Que lo que hace es una criminalización de la pobreza. Con esa criminalización tú puedes justificar mucha de la actuación pública, ¿no? Pero que anden con, alguien dice ahí, que anden con los puercos y con los tigres en la calle, pues no, porque pues son blancos, ¿no? Y además tienen un nivel de conciencia y de razón, ¿no? Que pues como que los pobres van a tener ese nivel de conciencia Y y de además razón. tienen O sea, permisos. Ay, no puedo. Esto es muy fuerte, pero viene desde ahí. Y esto se legitima una serie de circunstancias, ¿no? ¿Se acuerdan que lo habíamos también ya platicado, por ejemplo, en términos de la criminalización de las mujeres? Pero estos son diferentes escalas, ¿ah? Que va desde las mujeres a los grupos más vulnerables, ¿no? Que se criminaliza para justificar ciertas y determinadas intervenciones, ¿no? Qué fuerte. No, por favor, si lo ubicas por ahí, me lo mandas. Te lo agradezco mucho. Incluso si ustedes, como el pato con tenis en el metro, rifa más. ¿Cómo? Es que también había una noticia, no me acuerdo hace cuánto tiempo, de un niño chiquito que iba paseando a su pato con tenis en el metro, con su correíta. Eso también pasó. Pero ese es del metro, es muy diferente Sí. estar en Polanco a que andes en el metro. Sí, ¿no? obviamente. Eso, hay otra racionalidad, ¿no? En términos de por qué estás con un puerco en Polanco o como que estás un pato en el metro. Ya viste, esto cambia completamente la configuración. Y esto también tiene que ver incluso con los servicios.
¿no? Por ejemplo, la población urbana se dedica más al comercio, industria, prestación de servicios, que era lo que les decía el sector terciario, que es visto como algo que es más pulcro, ¿no? Es más ordenado, ¿no? Que tiene un sentido de abstracción más fuerte. Entonces, y eso cambia mucho porque es como que en términos de la ruralidad, también se asocia mucho la ruralidad con con la alfabetización. ¿Y qué se dice de las personas rurales? Así en términos ya también de construcciones significativas. Pues que justo les falta educación, ¿no? Que se ensucian las manos porque les falta, pues, métodos para no ensuciarse. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Que la gente es más bruta, que así, ¿no? Entonces también se construye esa configuración, ¿no? Es que si tú dices a un joven que si quiere trabajar en el campo o o en los escritorios, claro que va a querer trabajar en los escritorios, porque eso es bien visto. Trabajar en el campo es mal visto, porque hay una connotación eso, de ignorancia, de brutalidad, ¿no? Hacia las personas del campo. Yo también, bueno, igual creo que pasa como algo, a lo mejor, bueno, no, yo creo que sí similar igual aquí en la ciudad, que pues también se ve como a las personas que trabajan en el comercio, como comercio informal, también se les pone como cierto como estigma o como un estereotipo, ¿no? De que igual la gente que trabaja en los tianguis, pues obviamente es porque no fue a la escuela o porque no quiso terminarla o porque son unos ignorantes o quién sabe qué, ¿no? Así es, Entonces Magno. pasa como algo similar. Así es. Claramente que ahora ya dentro, claro, pues dentro de las mismas escalas, también en el rural es muy diferente, tú eres terrateniente, ¿no? A que tengas un pequeño cuadrículo ahí donde cultives tus lechugas, ¿no? También hay una diferenciación social. Y en el caso de la ciudad, claramente que esto se amplía, esa diferenciación, ¿no? No solo de quien trabaja en eso, pues en que vive en la periferia, por ejemplo. Tengo unos alumnos que están trabajando ahora en la periferia en su tesis y me hablaban de cómo son estigmatizados porque viven en la periferia, ¿no? Entonces casi que podría ser el otro meme, ¿no? O sea, cuando hablas de centro, hablas de blancos y cuando hablas de periferia, hablas de morenos, no sé. O sea, también se podría llevar a ese campo, ¿no? Entonces, los propios servicios también tienen una connotación social, ¿no? Que alguien ponía por aquí, pues sí, la onda es trabajar en las oficinas. Si quieres, platícalo tú, Alejandra. Alejandra empezó a hacer un trabajo súper interesante sobre las mujeres, pero en el ámbito rural. ¿Quieres comentar? Sí, bueno, es que justo están comentando acerca de, pues, de la forma en la que están como bueno, sí, o sea, la forma en la que está funcionando la economía en la ciudad y fuera de la ciudad, pues Carla me asesoró para hacer una investigación para una infografía acerca de la soberanía alimentaria, y esto se refiere pues a los procesos para que todas las personas en una comunidad puedan tener una buena alimentación, pero fue muy enfocada a la perspectiva de género. Entonces, lo estudié más en Latinoamérica y en cómo ahorita con la situación del COVID-19 están sobreviviendo, bueno, sí, o sea, están llevando a cabo sus profesiones y este aspecto de la agricultura y de la alimentación está siendo afectada en las comunidades rurales en toda Latinoamérica. Y pues también hice una comparación con otros continentes, en Asia y en Europa, y aunque hay bastante desigualdad, en Latinoamérica igual se ve, predomina un poco más por esta situación del género. Y las mujeres y las niñas están siendo pues más afectadas porque ellas son las que menos tienen oportunidad o las que no tienen acceso a ciertos servicios como la educación. Entonces, incluso están trabajando, algunas mujeres que se dedican a la agricultura están trabajando más
porque se están deteniendo estos procesos económicos al exportar los alimentos y también ellos están siendo afectados porque los mismos alimentos que ellos exportan también son para ellos, o sea, también los consumen dentro. Sí, 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 es un tema súper, súper interesante en las afectaciones que está teniendo, pero les voy a comentar algo. Yo creo que de aquí por un tiempo, quien se va a salvar es la gente que vive en las comunidades rurales. Porque aunque sea 3 metros, tengan para cultivar, aunque sean unas lechugas, unas coles, un frijol, lo que sea. Y los de las comunidades urbanas nos vamos a pasar hambre seguramente, ¿no? Y bien, y con todo el problema del agua, está muy, muy, muy fuerte, ¿no? Si ustedes, a quien tenga gusto por ello, que se dedica a hacer algún trabajo sobre la cuestión del rural, de la producción de alimentos, e incluso hasta puede ser producción de alimentos desde el ámbito urbano, desde los huertos urbanos, como nos hace falta una política, ¿no? De producción de alimentos de la escala urbana. Creo que eso es súper, 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 súper importante. Bien, y bien, están las prácticas también, y que va muy asociado con eso también. Las propias prácticas también muchas veces tienen una connotación despectiva de la gente que vive en el ámbito rural, que vive en el ámbito urbano, ¿no? Miren, esto es súper interesante. Algunas de las entidades federativas que cuentan con mayor cantidad de habitantes que viven en el mundo rural son Chiapas, justo, que ustedes van a estudiar, ¿no? Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis, Veracruz y Zacatecas. Miren, si ustedes los ven en términos geográficos, incluso si ustedes hacen este mapeo, el patrón, y se le van asociando ciertas variables, no saben lo interesante que es. Yo estuve en San Luis hace poco tiempo, estuve en octubre o noviembre, que fui con mi hija, y me quedé muy impactada. O sea, ¿ustedes conocen San Luis Potosí? Yo no. Yo solo llegué a ir, pero a la Huasteca. O sea, no lo conozco. Sí, porque también ya hubo una viaje de paisaje, ¿no? Allá, San Luis. ¿No les tocó a ustedes? No, no nos tocó. Hace unos años sí fueron a San Luis. Yo decía, pero esta ciudad tiene un nivel de desarrollo que me tiene impactada, ¿no? Todo es tan ordenado, todo es tan bonito, o sea, Cuernavaca es terriblemente mal ordenada, está sucia, no hay desarrollo de nada, o sea, ya está perdido, ¿no? De verdad me impactó. Pero claramente que yo conocí una parte de San Luis y ya platicaba con un amigo que se dedica a lo del enfoque territorial, de desarrollo territorial y eso. Y dice, oiga, tengo una duda. ¿De qué vive la gente en San Luis? Porque viven muy bien, ¿no? La ciudad muy estructurada. Y me dijo, pues sí, pero que tú conociste una parte de San Luis. Sales de ese rango, la San Luis es muy, muy, muy pobre. Tiene muchas comunidades rurales, ¿no? Que viven en un nivel de pobreza muy alto. Entonces ya vieron que lo que pasa es que esta pobreza rural está alimentando la riqueza urbana, ¿no? Y claramente que esto tuvo que ver con procesos políticos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Guerrero es otro caso muy interesante. O sea, ¿ustedes creen que es casual que Guerrero sea, creo que es el estado más pobre de México y que tenga aglomeraciones, tantas aglomeraciones rurales? ¿Creen que es casual? ¿Alguien aquí es de Guerrero? No. Creo que no. Porque hay una historia por detrás de Guerrero de lucha política. Entonces, si hay una historia política por detrás, acuérdense de los normalistas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que contenerlos. Entonces, ¿cómo se contiene? Pobreza, hambre. Y tú haces lo que tú quieres. O sea, y hacen lo que tú quieres, ¿no? Entonces, también hay una subordinación de los mismos espacios, ¿no?
así a un poder hegemónico. Pero fíjense en ello. Sin embargo, estas entidades son precisamente las que muestran una mayor productividad. Por este motivo aportan una cantidad importante de recursos a la economía nacional. ¿Ya vieron? Como hay una geopolítica territorial también de control entre lo urbano y lo rural, y que tenemos que dejar en lo rural o que tenemos que llevarlo hacia lo urbano. Esto es súper, súper... Sí, sí. Que me gustó de la lectura como anterior, bueno, de la semana pasada, es que hablaba justamente de que lo contrario a la urbanidad debería dejar de ser lo rural, y que hablar de esa dicotomía era como muy de los siglos pasados, entonces que había que encontrar y redefinir a partir de nuevas, bueno, de lo que existe, ¿no? Actualmente, porque ya no es solo eso, sino justamente la periferia, lo periurbano, lo perirural. Claro. Así es, lo suburbano, ¿no? O sea, efectivamente hay una complejidad muy grande, y cuando hacemos esas divisiones dicotómicas, acuérdense de lo que hemos platicado de metodología, de la crítica a la zonificación. Cuando hacemos zonificación y metemos en límites rígidos a los procesos, ¿qué pasa? Se ponen trabas solitos, ¿no? Ajá, se homogeneizan los procesos. Y si no es eso, pues estás fuera, ¿no? Porque tú estableces un marco de identidad para que pueda estar dentro de esos límites, ¿no? Y entonces tú no reconoces, no reconoces que dentro de la ciudad puede todavía haber prácticas rurales, porque ya lo homogenizaste como urbano. Yo tengo una duda con, por ejemplo, los suburbios americanos, bueno, estadounidenses. ¿Esos qué son? Porque son una cosa bien rara, ¿no? Los suburbios. Eso, son suburbios. Pero... Son una práctica suburbana del proceso de urbanización, porque ahí no hay práctica agrícola. No. ¿No? O sea, no hay modos de vida agrícola, que son modos de vida urbano, pero que están asociados a una suburbanización, porque no tienen los mismos servicios, no tienen las mismas prácticas, ¿no? De hecho, se conoce como suburbios. En su momento también se conocía como que se generaron pues a partir del, ¿se acuerdan? Creo que lo vimos en metodología. A partir de los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, con la propuesta de Robert Morse, que era un político arquitecto muy importante en Nueva York, y que fue toda la propuesta de los freeways. Decían, no, pero con los freeways la gente puede vivir lejos, tener un estilo de vida, una experiencia de vida con la naturaleza más tranquila y tal, y puede llegar muy rápido a trabajar, ¿no? Entonces ahí se viene el boom de los freeways y se empieza a generar el boom de las ciudades dormitorio, ¿no? Tú me preguntas cómo el Bronx, no necesariamente. El Bronx es parte de la misma ciudad y ahora ya empezó a crecer mucho. El caso de New Jersey. New Jersey era un suburbio de Nueva York, ¿no? Y que empezó a crecer, y ahorita creo que ¿cómo es? Son estados, ¿verdad? Sí, según yo sí. Son estados, ¿no? Entonces New Jersey ya es un estado que pertenece, creo que a la condado, no sé cómo se llama ahí, cómo son las divisiones administrativas, que pertenece a Nueva York, pero va como si fuera un municipio, como si fuera una alcaldía de la misma ciudad, algo así, porque tiene un presidente, un alcalde específico. Era una zona suburbana. El Bronx no. El Bronx está dentro de la misma centralidad, ¿no? Que inicialmente surge como una zona periférica, pero con la urbanización ya se comió, pero está dentro de la misma centralidad. Porque de Manhattan al Bronx en metro, ¿cuántos minutos son? Es muy cerca, ¿no? 15 minutos, 20 minutos, por ahí, ¿no? Que era una zona de migrantes, ¿no? Por ejemplo, Queens pasó lo mismo, ¿no? Pero ahorita también ya es parte ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el suburbano, porque es una práctica urbana, porque no hay un modo de vida rural,
pero que está alejado de esta centralidad. De hecho, creo que ni siquiera hay servicios en muchos casos, ¿no? Ustedes vean estas ciudades dormitorio en Estados Unidos, realmente es impactante las imágenes, ¿no? De Nueva York. Vean, ha de ver en el Google Earth, no, Las Vegas. ¡Ah! Es impactantísimo, impactante. Me encanta verlo en el Google Earth, que se van a dar cuenta de cómo es una ciudad que tiene una estructura. Es como rarísimo, ¿no? Es como que hay una calle, ¿no? Que organiza toda una ciudad, ¿no? Y cuyos suburbios son extensísimos, ¿no? Y después para que tú tengas acceso a los servicios tienes que ir a la centralidad, ¿no? ¿Esa calle sería como Reforma aquí? Sería como Reforma. No. No sabes por qué, porque Reforma primero es un corredor financiero, ¿no? Y allá es un corredor, no sé si cómo le podemos llamar financiero, ¿no? Porque realmente es un corredor de servicios, ¿no? Creo que podría ser un corredor turístico, porque ustedes ya vieron que pues que hay hoteles y casinos, ¿no? Sí. Y esa estructura es lo que hace que haya crecido tanto la ciudad. Sí que hubo un centro, pero pues, la ciudad crece de los hoteles, ¿no? Y Reforma no. Reforma era un corredor que era parte de la misma ciudad, pero que se fue transformando ahora en un corredor financiero, ¿no? Pero no se estructuró la ciudad a partir de Reforma, ¿no? Sino Reforma ya estaba implícito. Alguien aquí está preguntando algo, permíteme ver. Sí, es un distrito de Nueva York, el Bronx, ¿no? Pues a lo mejor New Jersey también es un distrito. Es que ahora no tengo claro cómo está la configuración administrativa. Pues a lo mejor sí. O sea, creo que sí, a lo mejor son distritos, incluso el Bronx, New Jersey, Queens. Me falta otro, ¿no? Bueno, ahorita no lo tengo tan claro y tan presente, pero sí cambia. A ver, ¿cómo podríamos hablar de...? Miren, ¿ustedes conocen Cuernavaca? Sí. Por ejemplo, si ustedes van a ir para la parte de los ejidos de Acapancingo, ahí se van a ver un proceso diferenciado. ¿Por qué? Porque hay urbanización, pero todavía hay una práctica ligada a la actividad agrícola, ya sea que por la producción de plantas o ya sea por por los sembrío de jitomate, ¿no? Pero está dentro de sí es periferia de la ciudad, ¿no? Pero hay una dominancia de la práctica agrícola todavía. Y en los suburbios, que hablamos como ciudades dormitorios, pues no hay ninguna práctica agrícola, ¿no? O sea, se establece a partir nada más de eso. Yo voy a dormir allá, no hago la vida de allá, voy a dormir, pero mi trabajo está en el centro de la ciudad. ¿Así quedó más o menos claro? Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? Voy a verlo de Nueva York, a ver cómo está. Es que son estructuras administrativas diferentes, entonces no me queda tan claro cuáles son los nombres concretos. Pero hasta donde sé, pues desde los años 40 y 50, realmente era como, estaba lejos. Después se integró, pero New Jersey surge como una ciudad dormitorio. Entonces, bien, conceptos básicos sobre el proceso de urbanización y esto desde el sistema urbano nacional, porque es el sistema nuestro que tenemos que tener presente y cómo lo define, ¿no? Esto en términos normativos y claramente que tiene implicaciones en términos de la intervención, ¿no? Entonces, el sistema urbano nacional define ciudad, o sea, el concepto de ciudad, ¿no? Como una agrupación de personas en un espacio físico continuo,
en donde históricamente se han manifestado las realidades sociales, económicas y demográficas. El concepto alude principalmente al componente físico-territorial, fíjense, y el perímetro delimita el área urbana, ¿no? Entonces también hay una serie de características que les dicen, pues hasta aquí es urbano y a partir de aquí ya no es urbano. Y todavía esa consideración no sé si fue a Abril que decía que, sí, creo que sí, de esa configuración en términos normativos de no ser urbano, no ser rural, todavía no está muy claro en términos de la normatividad y claramente que eso genera problemas, ¿no? El sistema urbano nacional es el conjunto de ciudades de 15.000 y más habitantes que se encuentran relacionados funcionalmente y cualquier cambio significativo en alguna de ellas propicia en mayor o menor medida alteraciones en las otras. Eso. Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. ¿Son como distritos, Fernanda? Sí, creo que sí, así salen. Sí, son distritos. No, ok, son distritos que pertenecen como al condado. Pues la verdad no estoy muy segura. No, te lo reviso. Sí. Ok. Crecimiento urbano, pues se refiere a la expansión de la superficie de la ciudad, es decir, del área urbana, así como al aumento de su población. El crecimiento de una ciudad también representa una transición productiva, pasando del predominio de la actividad agrícola a los sectores secundarios y terciarios, y cada vez más hacia el terciario, ¿no? Ejemplo, Reforma es un ejemplo claro del sector terciario, servicios, no ofrece nada más. Y desarrollo urbano, según el Sistema Urbano Nacional, es el proceso de adecuación y ordenamiento a través del ejercicio de la planeación territorial, pues de los aspectos físicos, económicos y ambientales, y alude a una intervención orientada a la transformación no solo cuantitativa, sino también cualitativa de las condiciones de vida de la población, la conservación, el uso adecuado de los recursos naturales, así como el mejoramiento de la economía. Y esto, pues, de alguna manera, es lo que también ustedes hacen cuando hacen intervenciones, ¿no? Siempre se busca estos elementos, ¿no? de desarrollo. Ok, ok. Con distritos metropolitanos, ok, ok. Sí, los Sistema Urbano Nacional también trae una clasificación de las ciudades por tipo. Miren, esto es muy importante. Centros urbanos, ciudades con 15.000 o más habitantes que no reúnen características de conurbación o zona metropolitana, que están bien definidos sus límites. La conurbación, conformación urbana, resultado de la continuidad física entre dos o más localidades geoestatísticas, que decía, si hay una continuidad o centros urbanos constituyendo una sola unidad urbana de por lo menos 15.000 habitantes. Y si ahí también varía en términos de la cuestión de la población rural. Pueden ser intermunicipales e interestatales cuando su población oscila entre 15.000 y 49.999 habitantes, e intermunicipales aún superando este rango poblacional. Y la zona metropolitana es la agrupación en una sola unidad, que a lo mejor lo que podríamos considerar como el condado o algo de Nueva York. Agrupación en una sola unidad de municipios completos que comparten una ciudad central, ¿no? Y están altamente interrelacionados funcionalmente, pues en el caso de Cuernavaca y sus municipios aledaños, como por ejemplo Emiliano Zapata, Temisco, Jiutepec, Xochitepec, ¿no? También porque el centro, o sea, la centralidad es la ciudad Cuernavaca, aunque Jiutepec pueden tener sus centros, pero no son centros administrativos, no son más bien los centros simbólicos, donde normalmente está la placita con el kiosco o el palacio municipal. También se consideran a los centros urbanos mayores a 1 millón de habitantes, aunque no hayan repasado su límite municipal, y a los centros urbanos de las zonas metropolitanas transfronterizas mayores a 250.000 habitantes. Esto es un punto súper interesante, ¿no? Que tiene que ver con las zonas transfronterizas, que ahí también cambia un poco las clasificaciones, ¿no? Porque como son
están siempre relacionadas con la otro lado, entonces ahí también vamos a ver que hay una especificidad, ¿no? Dentro del sistema urbano nacional se clasifican las ciudades por subsistema. Está el subsistema principal, que se integra por las ciudades de 50.000 y más habitantes, ¿no? En este caso, para 2010 se identificaba 135 ciudades con una población total de 74.6 millones de personas. Y el sistema complementario corresponde al conjunto de ciudades entre 15.000 y menos de 50.000 habitantes, ¿no? En 2010 existían 249 ciudades con una población total de 6.6 millones de personas. Miren. Y esto es la distribución territorial de las 389 ciudades que integraban el sistema. Perdón, olviden. En 2010 había 384 ciudades que integraban el sistema urbano nacional. En 2018, ya con el nuevo censo, hay una actualización y se identifican 401 ciudades. Ya vieron que se incrementó el número de ciudades de México. 74 de ellas son metrópolis, 72 son conurbaciones y 195 son centros urbanos. Y aquí está la distribución. ¿Qué pueden ustedes ingerir de este mapa? ¿Qué les llama la atención en este mapa? Que todas están como concentradas hacia la Ciudad de México, ¿no? O sea, como que... Así es, tenemos una concentración, imagínense. Y todo lo que, ¿ya vieron la dimensión de este territorio aquí? Oigan, y peor todavía, si ustedes se dan cuenta, son centros de población. Entonces eso quiere decir que aquí no hay nada. ¿Qué pasa con este territorio del nada? Y cuando tenemos aquí una alta, ¿ya vieron dónde están las conurbaciones? Pero el norte no está más junto con Texas y demás. Aquí. No entiendo la pregunta, Axel. Es que, bueno, por las cosas, los apagones que hubieron apenas recientemente, vi muchas, no sé, escuché varias noticias sobre que era porque estaban más como con apoyo de Texas y parecidos, como que reciben más, más cosas de esta parte de Estados Unidos que del centro de la ciudad, bueno, que del centro del país. Pero no entiendo bien cuál es tu inquietud, perdona, Marcelo. Sí, es que, bueno, yo lo estaba viendo como pasó antes con Texas, que como estaba muy alejado del centro, era como que más, casi no. Tú estás hablando en términos de las relaciones, que las relaciones de las ciudades hacia el norte se dan más hacia Estados Unidos. Sí. Por eso quizás no hay tantas zonas comunes. Mira, tiene una razón de ser, efectivamente, hay una mayor relación hacia el otro, pero esta concentración también tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Y de control de los territorios y control de las manos de obra, o sea, hay una implicación política muy fuerte también en ello. Entonces, sí hay otros factores ahí, o sea, sí es cierto, pero también es cierto que hay otros factores que son determinantes en términos de esta configuración y que tiene que ver con otros procesos geopolíticos de por qué aquí no hay nada y por qué todo se concentra aquí. ¿Qué es la conurbación? Mira. La conurbación, como dice el propio Sistema Urbano Nacional, es una continuidad física que hay entre dos o más localidades geostatísticas o centros urbanos que son de menor dimensión y que constituyen una sola unidad urbana de por lo menos 15.000 habitantes. O sea, que yo tenga zonas muy cercanas, dos zonas, y aquí tengo, no sé, 10.000 y aquí tengo 5.000 y están muy cercanas, entonces eso es una conurbación. Gracias. Ok.
Miren, y aquí están las ciudades que se integraron. Esto, fíjense, ustedes, es interesante. Vean desde dónde se integraron. Loreto, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, y el estado, y las poblaciones, ¿no? Que sobrepasaron los 15,000 habitantes, entonces ya se consideran una ciudad. Miren, aquí está el mapa de las proyecciones de la población por ciudad, ¿no? Entonces aquí también pueden ver mayores a 1,000,000, ya baja un poco, pero de 500 a 1,000,000 ya sí hay muchas, y miren cómo está la distribución. Si ustedes se dan cuenta, todo esto, no hay una ciudad mayor a 1,000,000, ¿ya vieron? Tienes las de la frontera, pero después aquí tienes el territorio que no hay nada, y se vuelve a volver a concentrar aquí, ¿ya vieron? Y esto aquí también es súper interesante, ¿ya vieron? Toda esta zona. Y esto es la tasa de crecimiento de la población. Bien, aquí también ha habido, fíjense, eso sí es curioso, que hay una tasa de crecimiento negativa en el centro, ¿no? Y donde se ha crecido más, ¿ya vieron? Qué interesante. En la costa, ¿no? La costa, sí es. ¿Ya vieron? Súper interesante aquí. Y aquí, miren, esto es lo que les quería mostrar. ¿Ya vieron los procesos? Algo que he notado, como que Mazatlán está creciendo mucho. Supongo que por su relación con el norte y con la costa, justamente. Y su territorio, ¿no? También es muy grande. Es muy grande, exactamente. Miren, aquí están algunas ciudades de proceso de crecimiento del urbano, Nuevo León, Sonora. Y aquí ¿saben dónde es esto? Ay. No, perdón, es justo Zumpango. Y miren, esta gráfica es súper interesante. Este es el número de financiamientos para adquisición de vivienda nueva. Miren, como hubo un boom a partir de 2001, ¿ya vieron? 2009, y después vuelve a bajar, pero sigue creciendo. ¿Ya vieron esto aquí? Y esto es lo que ha generado estos procesos de transformación urbana y de crecimiento de las ciudades, ¿no? Y también de cómo se va reestructurando el propio sistema urbano de ciudades, ¿no? A partir de estos modelos de política neoliberal que hace que las ciudades se vayan reconfigurando, ¿no? Bien, sí, bien, por la hora. Nos quedamos aquí, por favor, hasta porque tengo un examen ahora de grado. Vamos a seguir con ello, con las definiciones para que nos quede claro. La próxima semana estaba viendo en el programa que va a ser asincrónica, entonces vámonos a ver hasta el 9, ¿verdad? Les voy a pedir un favor, todavía no tengo cerrado el site, entonces yo creo que solo lo voy a conseguir terminar bien hasta el lunes de la noche. Entonces, como sería pueden hacer la tarea el viernes, pero no la entregan el viernes. ¿Qué les parece si la entregan hasta el lunes, después de vacaciones? Sí, está bien, gracias. ¿Está bien? Yo ahí les escribo todo, entonces porque pues también soy consciente de ello, yo no consigo terminarlo antes, entonces no es justo para ustedes porque así tendrían más días. Entonces, lo pueden empezar el viernes, pero tienen la otra semana para hacerlo y se entregaría hasta... Antes de la clase de la semana que viene. Hasta el lunes 5. Ok. Gracias. ¿Cómo? Gracias. Sí, voy a subir la presentación al Drive y voy a cerrar el